No es Dalila Escobar, es la señora María Ibarra Scherer, esposa de Juan José Zavala, hermano de Margarita Zavala. Es decir, la revista la dirige la cuñada de Margarita Zavala, esposa de quien encabezó el narcogobierno, Felipe Calderón. Que no nos vengan con cuentos que Felipe Calderón no tiene nada que ver con la chafa línea editorial de Proceso. El tema de hoy, como todos los martes de cada 15 días, es el tema de la seguridad, que es un tema clave en México y que vale la pena porque solamente, esto es muy importante de resaltarlo, solamente los gobiernos de la 4T han dado información precisa de manera regular y frecuente sobre las cuestiones de la violencia o la seguridad o la inseguridad en México. Eh, los gobiernos del PRIAN se la soñaban. Aquí he dado datos precisos de cómo los cárteles nacen, crecen, se desarrollan, se consolidan y establecen relaciones internacionales durante los gobiernos del PRIAN. Y esto lo tenemos que subrayar día con día porque la derecha quiere revertir, trae una narrativa falsa, como se los dijo Gertz Manero a la reportera de Proceso, ya ni siquiera le alcanza para que la considere periodista. Mira, quiero comenzar compartiendo una gráfica que ya la compartí alguna vez, Jacobo, pero que vale la pena compartirle el número de veces que sea necesario, con palitos y bolitas. Mira, hoy casi casi le dijeron a Dalila Escobar de Proceso que si no entendía. Mira, esta gráfica muestra claramente, ahí está ese segmento vertical rojo, y el año abajo, 2017. Es la época del PRIAN. Esas son dos gráficas, un poco ahorita hablo de los aranceles, pero vámonos a la cuestión de seguridad. En verde es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes de hombres. Y la gráfica de abajo son mujeres. Bueno, es de 1990 a 2017, un año antes de la llegada de los gobiernos de la 4T. Y algo que les tenemos que recordar a los prianistas, a los medios chayoteros, a gente como Dalila Escobar, a gente como la revista Proceso. Mira, estas gráficas son muy claras, igual que la que presentó hoy Marcelo Ebrard al inicio, clarísimas. Tenemos de 1990 a 2017 una disminución, bueno, un crecimiento pequeño, vayamos de 1992, un decrecimiento constante en la tasa de homicidios de hombres, que era sobre un 33 en 1992 a 15, es decir, a la mitad, 2007. Y en el caso de las mujeres, la escala que vale es la de la derecha. Entonces teníamos una escala de 3,5 en 1990 y disminuyó a 2, casi a la mitad. No a la mitad, pero casi a la mitad. Es cuando Felipe Calderón, con su narco secretario Genaro García Luna, panista, Felipe Calderón, detona su insensata guerra al narco que no sirvió absolutamente de nada. Jacobo, todas y todos aquellos que piden cambio en la estrategia, que criticaron la estrategia de abrazos no balazos, pues dato mata relato, porque con esa estrategia de una supuesta guerra, podemos ver en la gráfica verde cómo la tasa de homicidios de hombres
se levanta de 15 por cada 100,000 habitantes, alcanzando más de 40, y la herencia que dejan a la 4T es arriba de 45. Jacobo, aquí están los resultados de la supuesta, de 10 años de la supuesta guerra al narco. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, el PRIAN. Es el resultado de 10 años de esta guerra. Levantaron la tasa de homicidios de 15 a más de 45. Es decir, se disparó al triple la tasa de homicidios de hombres en México con esa estrategia que quieren o querían que Andrés Manuel siguiera aplicando. Una estrategia que los datos dicen fue un fracaso total. Pero también en el caso de mujeres, algo que el movimiento feminista, entre comillas, de derecha, gente como Denise Dresser, nunca dijeron, a pesar de que Denise Dresser tiene un doctorado, porque en 2007 la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes de mujeres era de 2. Y la herencia que dejan al gobierno de la 4T es una tasa superior a 5.5. Es decir, casi, casi también un aumento del triple en las tasas de asesinatos de mujeres. Es una tasa de homicidios dolosos, ¿eh? Entonces, ahí estamos hablando que tanto en hombres como mujeres dejaron tasas muy altas. El gobierno de la 4T se debe medir a partir de los datos de la herencia de los gobiernos del PRIAN. Para mí, esta sola gráfica, Jacobo, público del noticiero en redes, Emily Foster, Oscar, Justino Ruiz Vázquez, para mí, a David Álamos le mando también saludos, para mí y para todos nosotros, esta sola gráfica demuestra el fracaso total de la estrategia de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y hay que señalarlo, en Estados Unidos llevan 50 años, más de 50 años, con una supuesta guerra al narco. En Estados Unidos llevan más de 50 años. Y como resultado, hoy en día, casi 1 de cada 2 adultos norteamericanos han tenido que ver con el consumo de drogas. Esos han sido los resultados de 50 años. No se conocen los cárteles gringos, epidemia de fentanilo, y son 50 años de guerra. Aquí llevábamos 10, íbamos al desastre. Con esa estrategia y con esa tendencia, en otros 10 años, digamos para 2027, con esa tendencia, la tasa de homicidios ya se nos hubiera disparado al triple, es decir, a 130 en el caso de los hombres, y ya se nos hubiera disparado a 15 en el caso de las mujeres. Dejo de compartir pantalla, pero no ha sido así, porque afortunadamente la insurgencia cívica electoral en 2018 nos llevó a millones, a 30 millones de mexicanas y mexicanos, a decirle al neoliberalismo del PRIAN, ya basta, ya basta. Y saludamos a Xochitl del Real hasta Hollister, California. Mira, los datos que se presentan, y es una cosa que vale la pena que sigamos señalando, es nuestro deber, ¿no? Porque los datos que presenta hoy la maestra Marcela Figueroa, que es la secretaria del el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad, hoy presentan esta gráfica, ¿no? Bueno, vale la pena, Jacobo, inmediatamente, mira, si yo fuera periodista profesional, si yo trabajara para Proceso, para el Universal, para el Financiero, para el Economista, para Reforma, para Grupo Imagen, para Televisa, para Televisión Azteca,
para cualquier medio, el que quieras, Jacobo, el medio que quieras. Para eso enseñamos aritmética en la primaria, álgebra en la secundaria y en el bachillerato. Mira, Jacobo, sentido numérico. Eso es clave para entender la realidad. Es una herramienta cuantitativa que nos permite tener información cualitativa. Pero se parte de lo cuantitativo y no al revés. No al revés. Porque vean esa gráfica. Inmediatamente, si uno ve una gráfica de este tipo, 32 entidades federativas, vamos a suponer 50 entidades federativas en Estados Unidos, 18 regiones en Italia, las que quieran, va, cualquier país que sea. Cuando uno ve esa gráfica, lo más relevante, lo que uno tiene que ver son los extremos, o sea, donde la tasa de homicidios dolosos es más alta, porque eso te permite ubicar las zonas más conflictivas, pero también la tasa más baja y también el promedio nacional. Ahí está el promedio nacional en la gráfica, 74. Miren, mueren, las personas se mueren de manera discreta, ¿eh? 74, 75, 73. Aquí los promedios, pues son porque se pone el número entre el número de días, por eso salen decimales, ¿eh? No es que el promedio nacional sean 0.2 de muerto, no. Nosotros redondeamos 74 personas, el promedio nacional, en enero. Bueno, inmediatamente, pero es evidentísimo, súper evidente, lo que está a la izquierda. Y lo que está a la izquierda es Guanajuato. Como se señala siempre en los resúmenes, son 7 entidades federativas que concentran más de la mitad. Y están allá abajo en un color más oscuro. Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa y Jalisco. Si observamos Sinaloa, no es la entidad más violenta. Y a mí me parece increíble que gente como Proceso, vamos a poner Proceso hoy, no vayan a Guanajuato a ver qué está pasando en Guanajuato. Miren, ahí el número dice 361. Si comparamos con el segundo estado, que sería Baja California, que fueron 187, eso es muy fácil, 18 por 2, 36. Estamos hablando de la mitad, Jacobo. O sea, en la segunda entidad, más, con más víctimas de homicidio doloso, es apenas la mitad de Guanajuato. Y ya el Estado de México, que es mucho más grande, baja, Chihuahua, baja, Sinaloa, baja hasta llegar a Jalisco. Jalisco, con todos los problemas que tiene, trae una tasa 3 veces menor que Guanajuato. Muy arriba del promedio nacional, porque estamos hablando que con respecto al promedio nacional, estaríamos hablando de, Jacobo, 5 veces arriba del promedio nacional. 5 veces, 5 veces Guanajuato. Guanajuato. Y si revisamos específicamente en el caso de los datos que nos dieron de Guanajuato, pues Guanajuato ha crecido. O sea, no solamente es la entidad más violenta, ya desde hace años, ¿eh? Desde hace años, no solamente es la entidad más violenta, sino que además tiene, a diferencia de los otros estados, una tendencia al alza de un 24%. La conferencia termina señalando que la presidenta señaló 19 homicidios el fin de semana. Si hubieran sido en Sinaloa, en Estado de México, en alguna entidad gobernada por Morena, hasta CNN o New York Times lo sacarían.
Pero como es un estado gobernado por el PAN, no dice nada. En el último año, de enero de 2024 a enero de 2025, esa tasa de homicidios dolosos ha pasado de 8.1 a 11.6. En cambio, las siguientes entidades, de esas 7, Baja California, Estado de México, Chihuahua, incluso Sinaloa, llevan una tendencia a la baja, porque es importante el dato, pero también la tendencia, porque tú puedes tener un dato alto, pero que va a la baja, o puedes tener un dato bajo que va a la baja o que va al alza. Y bueno, eso es lo que estamos viendo, porque si consideramos la estrategia dato contra dato. Hoy nos presentaron los datos de 2018 a 2025 y estamos hablando de una disminución con respecto a la herencia del PRIAN. Y ese dato también es muy relevante porque muestra los resultados de la estrategia a la que quisieron denostar de abrazos, no balazos. Mientras el gobierno de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum, de la 4T, está poniendo atención a las causas, vean cómo el promedio diario de delitos ha disminuido con la estrategia abrazos, no balazos. Ahí está 2018, en el que prácticamente había 970 delitos de alto impacto diarios, 970 en 2018, con el PRIAN, y hoy ha bajado ya a menos de 600, 586. Una reducción del 40% entre 2018 y 2025. Ahí está, ahí está los resultados de la estrategia abrazos, no balazos. Una estrategia que está logrando la reducción. ¿Qué más quisiéramos que fuera una reducción más rápida? Pero, pero dejaron una vara muy alta los del PRIAN. Mira, ¿qué pasa en Guanajuato? Pues gobierna el PAN, por eso no lo toca ni con el pétalo de una rosa. Tenían un fiscal malandro, Samarripa. El PAN gobierna Guanajuato, son nuestros vecinos desde 1991. Tiene 33 años de gobernar el PAN. Comenzaron con Carlos Medina Plasencia y no han soltado el Estado. Imagínense que cuando se da la batalla contra el huachicol, robo de gasolina, no sale el gobernador de Guanajuato, en ese tiempo Diego Sinue Rodríguez, y nos dice que el 80% de la gasolina vendida en el Bajío venía del huachicol. El 80%, 8 de cada 10 litros. Eso implica que 8 de cada 10 ciudadanos en Querétaro comprábamos gasolina robada sin saberlo. Y lo dice el gobernador de Guanajuato. Pregunta, ¿quién surtía o quién surte de gasolina al Bajío? Salamanca. Salamanca, Guanajuato. Centro del Huachicol, en donde nace el cártel de Santa Rosa de Lima, que ha llegado a ser tan potente que incluso se da un entre con el cártel Jalisco Nueva Generación. En 2014, ¿quién gobernaba el estado? El PAN. Y como dice Flor Ordóñez, efectivamente Fox también gobernó Guanajuato. De hecho, de ahí brinca la presidencia de la República y fue el que sustituyó a Carlos Medina Plasencia en la gubernatura de Guanajuato. Y hoy dio algunas claves la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene bien medido. En Guanajuato, con el PAN,
ha aumentado la pobreza y han aumentado las adicciones. Y es lo que la presidenta siempre ha dicho con respecto a la demanda de drogas. Si aumentan las adicciones, aumenta la demanda. Si aumenta la demanda, aumenta el tráfico. Si aumenta el tráfico, aumentan los grupos delincuenciales.